Dios los bendiga, mis amados hermanos. Buenas noches. Es maravilloso poder estar aquí nuevamente para aprender del Señor. Es muy bueno para nosotros tener un momento con Dios. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de los Hechos. Vamos a tener ahora la lectura siempre en 2 capítulos. Vamos a ir del verso 17 del capítulo 22 al 11 del capítulo 23. Vamos a impactarnos realmente con lo que el Señor tiene esta noche para nosotros. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Hechos 22, 17. Y aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley que me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que eras el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo gran vocerío. Levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen los soldados y arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo:
ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Miren cómo va esta historia que hemos ido viendo, cómo va esta historia de la vida de Pablo que hemos estado estudiando. Es impactante, es triste, pero también es desafiante. Es dolorosa, pero también nos anima. Es impactante realmente. Lo habían estado golpeando, lo habían librado de manos de su misma gente, de los judíos, porque no sabían por qué estaban prácticamente linchándolo. Y en la primera parte de lo que leímos, menciona que él mismo, al tener un éxtasis y hablar con Dios, él estaba como conforme, como diciendo: lo que estoy recibiendo es pago de lo que yo hice. Y por eso le dice: yo hice esto, yo me comporté así, yo lastimé y perseguí a los cristianos, a los que proclamaban tu nombre. Yo mismo estuve de acuerdo con la muerte de Esteban. Entonces él estaba diciendo: pues yo lo merezco. Se lo lleva el tribuno, se lo llevan y lo atan, lo van a azotar. Y entonces es cuando él sale en su defensa y él dice: ¿es correcto, es lícito que estén haciendo esto a un ciudadano romano que no ha sido vencido en juicio? Pues definitivamente esto les dio temor, les dio terror. Los asustó el hecho que estaban actuando así contra un ciudadano romano. Y un ciudadano romano de nacimiento, porque todavía le dice el centurión: yo con una gran suma adquirí la ciudadanía, ¿cómo lo hiciste tú? Y eso los pone en temor y eso lo libra de que continúe el maltrato. Luego vemos que es presentado ante el pueblo judío y él les habla. Y al hablarles él, como que los enoja más. ¿Se recuerdan que hemos dicho que nosotros no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído? Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Él no podía callar lo que había visto. Él no podía callar lo que había vivido a la par de Dios. Y además su testimonio era tan vívido. Luego de perseguir cristianos, Dios le habla y él reconoce la voz de Dios y obedece a Dios y es transformado totalmente por Dios. Y empieza con ese mismo celo, con esa misma fuerza, con ese mismo carácter a presentar a Dios. A presentar a ese Cristo que habían matado como el Mesías prometido. Y eso es lo que causa problemas. Como él era judío y como él conoce a su pueblo, además de ser ciudadano romano, él se da cuenta que dentro del grupo de los que están acusándolo había saduceos y había fariseos, que son dos sectas, dos grupos que habían surgido entre el período intertestamentario en el pueblo de Israel y que no se llevaban bien. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, entonces no tenían las mismas doctrinas. Entonces viene él y aprovecha a meter disensión entre ellos dos y lo logra. Logra que ellos empiecen a discutir, logra que ellos empiecen a pelear entre ellos y de esa manera lo libren a él. Lo rescatan del grupo pensando que lo pueden dañar, pero me encanta este último pasaje. Nosotros podemos pensar, muchas veces cuando nosotros estamos pasando una situación complicada, nosotros decimos: ¿y dónde estaba Dios? Yo he escuchado personas decir así: ahí está Dios. Muchas veces las situaciones que estamos pasando son consecuencia de nuestras mismas acciones. Y otras veces, pues simple y sencillamente del pecado que está en el mundo. Pero nosotros queremos
para Dios. Pero me encanta, en ningún momento nosotros vemos que Pablo culpe a Dios, que Pablo rechace o recrimine a Dios. Al contrario, con gozo, él recibe lo que tiene que recibir, incluso el martirio. Veamos este último versículo, que me llama mucho la atención. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Se le apareció el Señor y le dijo: ten ánimo, todavía no has terminado, te resta trabajo. Lo que hiciste allá, lo tienes que hacer en Roma también. Ten ánimo. ¿Qué quería decir eso? Que no estaba solo. Y eso precisamente es lo que nos levanta. Eso es lo que nos sostiene y lo que nos mantiene firmes, que no estamos solos. No importa la situación en la que estamos. Y no importa si la situación es por el ministerio o si es por alguna otra circunstancia que nosotros estemos viviendo. Si hay una situación complicada en nuestra vida, busquemos a Dios, apelemos a Dios. Él está con nosotros. Y podemos tomar estas palabras para nosotros. Ten ánimo, ten ánimo. El Señor está con nosotros. Vamos a platicar con el Señor y vamos a decirle: gracias, Señor, por estar conmigo. Gracias por estar conmigo en cada momento, en cada circunstancia, en cada situación. Y quiero hacer todo lo que haga para tu honra y para tu gloria. Vamos a platicar con el Señor, deleitémonos en Él y Él se deleitará en nosotros. Dios los bendiga.